Como alumnos de la Universidad Nacional de Chimborazo, le damos la bienvenida a este tutorial sobre canales erosionables. Los canales en general pueden agruparse en no erosionables y erosionables. Son canales no erosionables, los canales revestidos y sin revestir excavados en lechos rocosos. Y los canales erosionables son sin revestir y se les llama también canales de tierra. Para los canales erosionables también se clasifican en canales que socavan pero no sedimentan, en canales que sedimentan pero no socavan, y en canales que socavan o sedimentan indistintamente. Para el cálculo de canales sin revestimiento, tenemos que tomar en cuenta que no se pueden usar las fórmulas de flujo uniforme. Esto se debe a que la estabilidad de los canales erosionables depende principalmente de las propiedades del material que forman los contornos del canal. Para esto se han empleado distintos métodos, como es uno de ellos el método de la velocidad permisible, en el cual se divide en tres partes. Tenemos la velocidad mínima permisible, que se define como la velocidad por debajo de la cual el material sólido contenido en el agua decantada produce el lecho de canal. Se determina teniendo presente el material sólido transportado por el agua. La velocidad mínima para evitar el asolamiento en los canales de tierra se recomienda que sea de 0.40 metros por segundo. La velocidad máxima permisible se define como la velocidad por encima de la cual se produce erosión en las paredes del canal. Se determina de acuerdo con la naturaleza de las paredes del canal. La velocidad máxima permisible en canales de tierra deberá ser de 0.85 metros por segundo para evitar la erosión de los taludes y del fondo del canal. La rugosidad variable. Las paredes, un canal puede ser constituido de modo que el fondo y las paredes tengan rugosidades diferentes. En este caso, habrá dos valores para el coeficiente de rugosidad y uno para el fondo y otra para las paredes. Se dice entonces que este canal es de rugosidad compuesta. Para ello tenemos una tabla en la que nosotros podemos encontrar valores de la máxima velocidad permisible, pero también debemos tomar en cuenta que para el cálculo por el método de la velocidad permisible también tenemos pendientes límites, que es la velocidad en función de la pendiente a consecuencia de los límites establecidos. Para la velocidad resultan límites para la pendiente. Los valores se representan a continuación. Estos valores, cabe destacar que solo son indicativos. Tenemos como los canales de navegación industriales para riegos pequeños y las pendientes se definen en función de la utilidad que va a tener un canal. Vamos con nuestro ejercicio. Utilizando la tabla de Fortier y Scobey determinamos los valores de n para los diferentes estratos. El valor de n para tierra firme común es 0,020, lo mismo que para el franco arenoso no coloidal y piedras y ripio. Con nuestra fórmula del radio hidráulico calculamos nuestro radio, despejando las ecuaciones que nosotros ya tenemos. También calculamos nuestra n ponderada utilizando las n's de nuestra tabla y dividiéndole para 3. Calculamos nuestra área mojada, que es el caudal sobre la velocidad máxima. Calcular nuestro perímetro mojado es la división de nuestra área sobre el radio hidráulico y obtenemos nuestro perímetro mojado. Ahora, para el cálculo de la base y del tirante hidráulico tenemos nuestra fórmula. Calcula y nos dan dos ecuaciones distintas. Al relacionar las dos ecuaciones obtenemos nuestra y, que de 1.36, y reemplazando nuestra y en cualquiera de las dos ecuaciones obtenemos nuestra b, que tiene unos resultados iniciales. Tiene 0,15 metros, el segundo estrato 0,70, el tercer estrato 0,51, dándonos un total de 1.36 metros. Verificamos la fórmula con la fórmula de la rugosidad equivalente, a lo cual calculamos perímetros mojados con esta fórmula. Y esta es nuestra fórmula de la rugosidad equivalente, y calculamos nuevamente con el 0.03 que nos da. Y ya tomamos los valores de B, 3.5 metros, y E, 1.59, por lo tanto los valores finales serán F, 0.25. El estrato 1 es igual a 0,15 metros, el estrato 2 0,70 metros y el estrato 3 0,74 metros, teniendo un total de 1,59 metros en nuestros estratos. Método de la fuerza atractiva. Al fluir agua en un canal que se genera en los contornos del mismo, tienden a producir arrastre de material que lo compone.
Esta fuerza que se produce actúa sobre el lecho de un canal de un flujo en dirección a un flujo, donde nuestro esfuerzo es igual a nuestro peso unitario del agua por nuestra área mojada por nuestra longitud del tramo del caudal. Tenemos que nuestra fuerza atractiva unitaria TO es igual a nuestro peso por nuestro perímetro mojado por la longitud. En un canal abierto ancho, el radio hidráulico es igual a la profundidad E del flujo. P es igual a nuestro perímetro mojado. Si nuestro radio hidráulico es igual al área sobre P, nuestra fuerza atractiva unitaria es igual al peso por el radio por la pendiente. O también nuestra fuerza atractiva unitaria es igual a nuestro peso por nuestro tirante hidráulico por nuestra pendiente. Nuestro esfuerzo solicitante, nuestro esfuerzo al fondo del canal y nuestro esfuerzo en las paredes laterales se pueden ver evidenciados en nuestro. Bueno, para seguir con el segundo método de la fuerza atractiva tenemos un ejercicio, el cual nos pide diseñar un canal trapezoidal colocado sobre una pendiente que nos da de dato que conduce con un caudal de 400 pies y nos dice que el canal va a ser excavado en tierra que contiene gravas gruesas, no coloidales y cantos rodados. Bueno, con estos datos comenzamos nuestro ejercicio, que el primer paso sería calcular el ángulo de reposo del material. Esto vamos a ver en diagramas y como podemos ver aquí, el ángulo de reposo nos da 33.5 grados. Luego, el ángulo de inclinación de las paredes, que nos está dado por esta ecuación, donde phi va a ser nuestro ángulo, que es 26.56 grados. Luego procedemos a establecer las proporciones de las dimensiones. Entonces, esto igual vamos a ver en diagramas y bueno, podemos ver que la proporción es de 5 y utilizando esta ecuación de aquí obtenemos una fuerza atractiva en función de la profundidad. Luego vamos a ver con una fuerza atractiva, pero basados en una fórmula, que es la que tenemos aquí, que nos da 0.586. Bueno, una vez tenido todos estos datos, para hacer nuestra profundidad, igualamos nuestras fuerzas atractivas y calculamos nuestra profundidad. Y nuestro ancho calculamos en base a la relación que tenemos que calcular antes. Luego vemos nuestro caudal, damos nuestro caudal con los datos ya obtenidos y nos da un caudal de 435.8 pies, lo cual es mayor al caudal que nos dio de diseño, por lo que tenemos que volver a hacer nuestro ejercicio, pero ahora con una relación de nuestra base con nuestra profundidad de 4:1. Entonces, con esta relación nos da un caudal de 410 pies cúbicos sobre segundos, lo que es parecido al de diseño. Sección hidráulica estable. La sección de un canal erosionable que no se erosiona con un área mojada mínima para un caudal determinado se conoce como sección hidráulica estable. Perfiles empíricos como la elipse y la parábola han sido sugeridos como secciones hidráulicas estables por muchos ingenieros hidráulicos. La sección estable ideal debería alcanzar la misma condición de resistencia al movimiento en todos sus puntos simultáneamente. Por un tipo de suelo dado con un ángulo de reposo y un caudal de diseño determinado de esta sección ideal óptima, dará no solo el canal con la menor área mojada, sino también el canal con el ancho superficial mínimo y la velocidad media máxima junto con la excavación mínima. Elementos de sección transversal. Tenemos la profundidad del flujo en el centro, peso unitario del agua, fuerza atractiva unitaria permisible y pendiente longitudinal del canal. Para obtener la profundidad en cualquier punto, nosotros tenemos la expresión que viene dada por la profundidad en el centro multiplicada por el coseno de la tangente del ángulo de reposo del material sobre la profundidad en el centro multiplicada por x, siendo x la distancia desde el centro de la sección hasta el punto donde se quiera analizar. También tenemos la velocidad media de la sección y el área mojada. Procedimiento. Primero establecemos los valores del ángulo de reposo del material. Después calculamos la profundidad en el centro con los valores de t sub 0 y s. Calculamos x y t, que es igual a 2x, para cuando y es igual a 0. Después calculamos la velocidad media del flujo. Seguido de eso calculamos el área mojada. Obtenemos el caudal que conducirá al canal con la expresión Q es igual a por V, ecuación de la continuidad, y finalmente comparamos el caudal de diseño con el caudal de sección hidráulica estable. Ejercicio. Determinar el perfil de la sección hidráulica estable para reemplazar la sección trapezoidal de un canal que conduce un caudal de 400 pies cúbicos por segundo trazado con una pendiente de 0.016. El canal va a ser excavado en tierra que contiene gravas gruesas no coloidales y cantos rodados, 25% de los cuales tienen un diámetro de 1.25 pulgadas o mayor. El coeficiente de Manning es n igual a 0.025. Primeramente, para el ejercicio extraemos los datos que tenemos planteados. El método de sección hidráulica estable se basa en seguir un procedimiento para hallar el perfil de la sección hidráulica. Primero debemos conocer el ángulo de reposo del material y la fuerza atractiva unitaria previsible. Esto viene dado por medio de tablas. Como sabemos, tenemos un dato implícito que es el de gravas gruesas no coloidales. Para el ángulo de reposo del material, para este material, sería de 33.5 y la fuerza atractiva unitaria permisible es de 0.50. Posteriormente se calcula la profundidad de flujo en el centro, la distancia x y el ancho en la superficie. Todo esto viene dado en secuencias y se calcula por medio de estas ecuaciones, teniendo un YO de 5.16 pies, un x de 12.3 pies, un t de 24.6 pies. Para calcular el caudal se debe conocer tanto la velocidad media de flujo como el área mojada,
que viene dado por las ecuaciones 1.35 menos 1.19 tangente de θ sobre n por y a la 2/3 por s, teniendo una velocidad de 2.69 pies sobre segundo y un área mojada de 82.06 pies cuadrados. Se calcula el caudal por medio de la ecuación de la continuidad, teniendo en cuenta que aquí se toma el área mojada, teniendo un caudal de 220.74 pies cúbicos sobre segundos. Finalmente se compara el caudal de diseño con el caudal calculado y se calcula el ancho de la superficie real, teniendo, si tenemos un caudal de diseño mayor que el calculado, utilizamos la primera ecuación; caso contrario, se utiliza la segunda ecuación. Se obtienen los diferentes valores, tanto para el primer caso como para el segundo, de 4.9 pies y de 7.7 pies. En el primer caso, si el de diseño fuera mayor que el calculado, se debe sumar, y en el caso contrario, si el calculado fuera mayor que el de diseño, se debe restar. Posteriormente, para hallar el perfil de la sección hidráulica, se debe plantear condiciones iniciales tanto para Y como para X, y con eso se calculará el perfil de la sección.